Saludos y bienvenidos a otro lunes de parte de Universidad Cristo. Nuevamente estamos dialogando sobre la venida de Cristo, el tema que a través de cada lunes compartimos. Y hoy vamos a estar mirando en el libro de Mateo el Sermón del Monte. Estamos a segundos de comenzar. Nuevamente, bienvenidos a cada uno. Aquí estamos en Facebook Live, aquí estamos en YouTube, canal Universidad Cristo. Mi nombre es Javier López y tenemos las notas, tenemos la Biblia. Voy a dejar en la descripción y los comentarios todos los versículos y las notas que estoy utilizando hoy. Así que, como cada lunes, estamos hablando de esta verdad espiritual y estamos compartiendo a través de las escrituras, de los evangelios, Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Estamos tomando versículos, enseñanzas, principios que nos enseña esta verdad espiritual. La venida de Cristo, o lo que llamamos la parusía. ¿Ves? La venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo. A eso es lo que nos referimos con el cumplimiento de la venida de Cristo. Vamos entonces a mirar históricamente cómo espiritualmente esta verdad ha sido cumplida, para que nosotros en nuestro contexto, en nuestro presente, pues al entender, no tan solo comprendamos mejor nuestro pasado y lo que las enseñanzas nuevo testamentario comparten, pero que nos motive en nuestro presente a tener esa experiencia. Es esa venida de Cristo, esa parusía, ese reconocimiento de algo que sucede dentro de uno. Y en esta noche vamos a estar mirando lo que Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, como lo conocemos como el Sermón del Monte, nos enseña. Y no vamos a leer todo, voy a tomar algunos de los subtemas y vamos a compartir ciertos principios, ciertos pensamientos, ciertos versículos, con el fin de que nos ayude a comprender cuál era el motivo de esta grandiosa enseñanza del Sermón del Monte. Y vamos a ver cuál es el motivo, cómo nosotros nos podemos relacionar y lo importante y significativo que a través de la historia, la suma de todas estas enseñanzas que encontramos en el Sermón del Monte, lo que han servido y lo que nos sirven para. Así que comenzamos, y quiero comenzar con esta pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es la enseñanza principal del Sermón del Monte para hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? Y la respuesta que yo comparto es enseñarnos a ser Cristo. Entonces, a medida que vayamos viendo en este estudio, en este Facebook Live, en este compartir, quiero entonces definir y aclarar para aquellos que tal vez escuchan como decir esta respuesta. La respuesta es enseñarnos a ser Cristo.
Eso para algunos como que, hey, no. Y vamos entonces a ver qué esa realidad espiritualmente es. Sabemos lo que teológicamente para una tradición de fe representa y es en la forma interpretativa de cómo interpretan los evangelios y las enseñanzas y la historia de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y vemos la historia. Pero no, vamos a ver esta verdad espiritual a luz de la historia y a procurar en el proceso de nuestra vida que la iluminación, ser Cristo, suceda en uno. Y va a requerir nuestro entendimiento y comprensión de estas verdades espirituales. Entonces continúo después de aquí en las notas leyendo, enseñarnos a ser Cristo. Nos demuestra el proceso natural, y esto es contestando la pregunta de cuál es la enseñanza principal del Sermón del Monte para hoy, enseñarnos a ser Cristo. Nos demuestra el proceso natural para formar una nueva voluntad, dejar quien uno no es, por ser verdaderamente quien uno sí es. Ahí está la salvación y la entrada al reino de Dios. Como vemos, según los evangelios, según Mateo, según el Sermón del Monte, las veces y ocasiones que Jesús decía, o el reino de los cielos es como, o lo necesario, lo que se requería para uno entrar al reino de los cielos o al reino de Dios. Y vamos a ver, a comprender, ¿ves? Que lo que siempre espiritualmente se ha requerido, y por eso la suma de todas estas enseñanzas para el crecimiento espiritual es el crecimiento natural de una persona, el crecimiento emocional. Entonces se va a requerir un cambio de mentalidad. Y por eso las enseñanzas, por eso el Sermón del Monte. El cumplimiento de la parusía. Veamos cómo históricamente el cumplimiento de la parusía. Parusía es un término, una palabra griega que quiere decir como que eso, la venida o el advenimiento, o cuando uno busca, también lo define como la presencia. Entonces, por cuanto el reino de Dios es una realidad espiritual, ¿ves? Es un concepto, entonces se requiere que lo entendamos. Si leemos la Biblia simplemente leyendo la lectura y leyendo como nos han enseñado, y leemos el reino de Dios, tal vez pensamos que es un lugar allá afuera, arriba de las nubes, y el lugar donde tendríamos la esperanza de llegar algún día, ir algún día. Cuando la realidad del reino de Dios no es un lugar, sino una realidad siempre presente. Y que entonces, según el contexto de las historias de los evangelios, en este caso el Sermón del Monte, la audiencia, los discípulos no reconocían, ¿ves? No captaban, no entendían, no percibían esa realidad presente, el reino de Dios presente y todo lo que lo compone. Siempre presente, siempre eterno, siempre real, absoluto. Y el ser humano entonces es el ignorante
de esa presencia. Y por eso el Sermón del Monte, las enseñanzas. Y algo significativo es cuando uno lee Mateo en capítulo 5, cuando está comenzando el Sermón del Monte, vemos que nos habla de una multitud. Pero las enseñanzas, y te pregunto, lee el versículo, ¿para quién realmente fueron las enseñanzas? Y tiene que ver con los discípulos, porque estas enseñanzas específicas son para aquellos que de verdad querían escuchar, los discípulos. Entonces, por eso vemos que el cumplimiento de la parusía, como esa realidad presente, como la venida, o aquí tengo en las notas, la venida de Cristo, o la venida del Hijo del Hombre, o la segunda venida de Cristo. ¿Ves? Todos estos son términos sinónimos que expresan lo mismo. En el sentido espiritual, vamos a mirarlo en la forma de la venida, en el sentido de la revelación. ¿Ves? Cuando esa nueva mente se empieza a formar, las personas empiezan a captar, a entender, a reconocer su naturaleza humana, pero también apreciar, admirar y desear crecer, madurar hacia una naturaleza sobrenatural, espiritual, divina, pura, perfecta. Y a eso la venida de Cristo, esa transformación que sucede dentro. Entonces, no estamos hablando de la venida de Cristo como para muchos lo esperan, como algo físico, literal, material, de una persona física que algún día o pronto vendrá. Ayer puse y compartía un post y decía: Jesús nunca vendrá. ¿Por qué? Yo puse: porque Cristo nunca se ha ido. Porque la presencia de lo que siempre es, siempre está presente. Y tal vez en nuestro presente, en nuestro hoy, nosotros somos los que todavía no nos hemos percatado y hemos podido entender esta verdad espiritual, estas verdades que a través de los evangelios nos comparten, estas verdades que son desde, como decir, son eternas, provienen estos principios espirituales desde el oriente hasta el occidente, donde vienen históricamente a través de naciones, pueblos y lenguas, compartiendo el mismo sentir, el mismo espíritu, unas mismas verdades de vida presente. Y lo que en estos años me he dado cuenta ha sido soy el ejemplo, me he dado cuenta de cómo filtramos estas historias. Y nosotros, yo cuando digo nosotros, voy a hablar como en mi pasado, cuando yo desde que nací criado en la tradición de fe judeo-romana cristiana, pues uno aprende en su tradición, creencias, fe, teologías, enseñanzas, a ser un cristiano y a interpretar todas estas historias cristianamente. Entonces, cuando venimos a la Biblia y miramos las historias del Viejo Testamento, pues convertimos todas las historias con los lentes, ¿ves? Con el entendimiento de cristiano que a uno lo formó. Y entonces tratamos de ver a los profetas, a Moisés, a Abraham, a todos esos eventos con esos lentes cristianos y hacía interpretar todas las historias. Y cuando miramos a los evangelios, la vida de Jesús y todo, con ese mismo filtro interpretamos las historias con una mente occidental,
le imponemos a historias que han sido inspiradas con una mente totalmente diferente a la occidental. Y ahí yo me di cuenta, para mí, wow, por eso esta literatura es tan difícil de entender. Muchos dicen, esto es fácil, un nene de 6 años, de 3 años, de 10 años la puede entender, esto es fácil de entender como para un bebé. Y no. Pero me pude dar cuenta y en estos años ha sido cambiando el filtro. Déjame mirar y aprender a interpretar esta literatura con una mentalidad oriental. A ver qué entonces las historias cuentan, dicen, enseñan, contienen. Y ahí, en ese proceso, ha venido un cambio de entendimiento de estas historias. Y como en este canal YouTube que tengo, y aquí hago un paréntesis para dejarles saber a cada persona que tengo una página en YouTube, se llama Universidad Cristo, donde tengo más de 500 videos y el énfasis es crecer espiritualmente, es crecer en el entendimiento tanto histórico como interpretativo de las escrituras, y me enfoco más en la vida de Jesús, el Cristo, y de los términos que tienen que ver con su venida. Y tengo una multitud de temas para el crecimiento en el entendimiento. Te invito a la página y te invito a compartir, a dialogar. Si ves un video, escríbeme un mensaje, alguna pregunta, un comentario, con el fin de mutuamente edificarnos, aprender, crecer en lo que nos resta de vida. Cuando filtramos las escrituras con unos lentes orientales, de esa es la forma que entonces comparto. Y por eso digo, la venida de Cristo, no en la forma de una persona física, literal, natural, que vendrá, ¿ves? Materialmente, un hombre, un ser humano. No, sino que este término utiliza este lenguaje material, un lenguaje como que alguien viene, pero que en realidad se está refiriendo a lo que viene. Y lo que viene entonces es la iluminación, que tiene que ver con el reconocimiento interno de uno de esta presencia, de esta realidad, de este reino, de este espíritu, de esta vida, para uno entonces en la armonía vivir. No tenía la luz prendida. Y vemos, hablándole de la iluminación, ¡wow! Iluminados, y ahora nos vemos un poquito mejor. Entonces, en las notas tengo, hablando de la venida de Cristo, tengo, no es un evento material, físico o literal, exteriormente, sino que por ser una verdad espiritual, está este lenguaje figurativo, expresa el cambio de conciencia espiritual que se da en los, y mira en quiénes se da, en los pobres de espíritu, como vemos en la primera bienaventuranza, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es una persona que está dispuesta a cambiar, que está dispuesta a lo que lo ha formalizado, lo que lo ha condicionado, lo que ha aprendido y todas esas cosas en su presente, está dispuesta a ponerlas a un lado por escuchar, analizar, comprender, aprender y cambiar. Un pobre de espíritu es aquella persona humilde, sincera consigo mismo, que desea una transformación. Y por eso
como nos dice, bendecido, favorecido, feliz, macarios, los pobres de espíritu. Y como aquí tengo en las notas, por eso habla de los pobres de espíritus, discípulos que desean transicionar de la mentalidad de Adán, ¿ves? Esa mentalidad de Adán, esa mentalidad carnal, como la Biblia lo llama en los evangelios, especialmente en las cartas de Pablo, los designios de la carne. Pero también en los evangelios nos habla del corazón. Y vamos a ver ciertos versículos en esa relación. Cambiar esa mentalidad, transicional de esa mentalidad egoísta en uno, formada en uno, de Adán, esa mentalidad natural, esclavo de sus deseos y ambiciones, ¿ves? Y transicionar, cambiar, dejar esa mente de Adán de uno, esa mente, como decir, ese viejo ser, ese viejo hombre atrás, por la nueva mente, por la mentalidad de Cristo, una mente madura y perfecta. ¿Y dónde se encontraba esta posibilidad? ¿Dónde se encontraba esta mente? Dentro del ser humano, dentro del ser, dentro de cada uno de ellos en el primer siglo. Por eso vemos las historias. El reino de los cielos es como un tesoro escondido, como una perla de gran valor que cuando la persona la encuentra, ¿ves? Vemos esa historia. ¿Dónde está esa realidad escondida? Dentro de cada uno de nosotros. ¿Dónde está esa nueva mente, carácter, esa vida llena de virtud? Dentro de uno, que necesita entonces, como nos dice, el reino de los cielos es como una semilla, como un grano de mostaza. ¿Y qué nos dice sobre eso? ¿Ves? Algo pequeñito, pequeñito, pequeñito que viene a ser, ¡wow!, engrandecerse. ¿Ves? Cuando se descubre esa nueva versión de uno capaz, y entonces uno va creciendo en ella. Como digo en las notas, dentro de cada uno de ellos tenían que encontrarla, descubrir por sí mismo, y así poder entrar por esa puerta angosta, como también nos dice en Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y cuando uno analiza y investiga qué es esa puerta angosta, ¿a qué se refiere? Y se refiere a esa mentalidad formada en uno, que en una nueva percepción y vida, en un nuevo sentir y corazón, entonces ahora dirige a uno a la entrada en el reino de Dios, a esa vida pura, justa, perfecta, en la misma sintonía, espíritu y sentir, Dios y Padre. Al reino de Dios. Aquí tengo entrar por esa puerta angosta al reino de Dios. Esa puerta angosta representa esa mente de Cristo formada en ti, en mí, formada, y la mente en Cristo que se formó en esa iglesia del primer siglo, hace más de 2000 años atrás. ¿Cómo la mente de Cristo naturalmente se forma en uno? Si hacemos esta pregunta, pues entonces la respuesta es a través de la comprensión y práctica diaria de estas enseñanzas. ¿Cuál es? El Sermón del Monte, que diríamos nos sirven como el manual
de discipulado para la vida, para el crecimiento espiritual en la vida. Y así como fue por ser enseñanzas espirituales, así siempre es. Julio Pérez, abrazo hermano, saludos. Entonces, a través de la comprensión y práctica diaria de estas enseñanzas para el crecimiento espiritual. Por eso vemos a través de el Sermón del Monte que nos comienza con las bienaventuranzas. Macarios, como decía ahorita, una palabra griega que significa bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido. Y comienza a connotar las características de esta persona. Bendecido y favorecido. También nos habla en el Sermón del Monte de ser sal y luz. ¿Y qué? Sabemos que la sal sazona. ¿Qué? Sazona el contexto donde se usa. Al una persona, ¿ves? Las personas, discípulos, que han sido bendecidos por toda gracia y favor del Padre, aquellos que por su conciencia en Cristo entraron por la puerta angosta, estos son sal para sazonar el contexto de su mundo en donde vive. ¿Por qué? Porque el mundo en su mente natural, carnal, adámica o ciega, ignorante de la presencia eterna que llamamos reino de Dios. Y por eso aquellos que en Cristo han sido vivificados, ¿ves? Por eso esta transición de conciencia, de mente, y por eso ser Cristo. Ser Cristo es ese ser iluminado por las verdades de esta buena noticia que llamamos evangelio, que causa en uno ese nuevo poder, espíritu, ánimo, fuerza y voluntad para uno iluminar con acciones vivas, con una vida sobrenatural, el mundo del contexto de uno. Y por eso vemos estas enseñanzas en el primer siglo, que tenían personas en tradiciones, en sus religiones, tenían sus leyes, mandamientos, tenían su apariencia, pero no contenían la esencia del Espíritu Divino en ellos. Y por eso sus acciones que demostraban la verdad que contenían, su ceguera espiritual, su ignorancia de la presencia del reino de Dios entre ellos. Y por eso Jesús el Cristo en el primer siglo, el evangelio, la buena noticia. ¿Dónde está el reino de Dios?, le preguntaban los fariseos y saduceos. ¿Cuáles serán las señales de su advenimiento, de su presencia? Porque ellos estaban en su mentalidad condicionados, formalizados al materialismo, y en esos bienes, ¿ves? En esos deseos era donde su mente formada estaba. ¿Y qué les contestó Yeshua, el Cristo? No hay señales de esta realidad espiritual. Ojos físicos, materiales, carnales, no pueden ver, no pueden presenciar esta verdad que siempre es y está entre vosotros. Y por eso vemos como le dijo a los discípulos en el proceso: estará donde, en vosotros, dentro. ¿Por qué? Por la parucía, por la venida, por la revelación, en el momento que cada uno de ellos contuvo ese apocalipsis personal de estas verdades espirituales.
para que causaran en ellos la misma sintonía, la misma vida del mismo Rey, sentir la misma experiencia en amor genuino, auténtico, en paz, en hermandad, en justicia. Y vemos que tenían que esto encontrarlo dentro de cada uno de ellos. Y por eso ser sal y luz del mundo, también enseñanzas como entender la diferencia entre las leyes de los hombres. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, entiendo que el versículo 17 en adelante vemos la gran diferencia. Las leyes de Moisés, y cada vez que vemos las leyes de Moisés refiriéndose a los estandartes, estatutos de leyes de hombre, leyes humanas escritas en piedra, pero la ley de Dios, la que se escribe en el corazón, en la conciencia, la ley pura que es eterna, siempre presente y que entonces motiva a vivir en esa misma voluntad. Y sin esa ley escrita genuinamente y auténticamente, no se puede ser uno con Dios, no se puede entrar al reino de Dios. Y así lo veremos al final del Sermón del Monte. Me dicen Señor, Señor, y no se vistan. Y esto nos enseña no realidades religiosas, sino verdades de la vida natural. Las verdades espirituales son verdades de la vida natural. Uno habla con una persona en esta semana, una persona atea, diciéndome yo soy ateo en mis videos. And I'm like, y tú eres una persona que tú puedes, con todo y ateo, puedes vivir justo, puedes ser honesto, practica la sinceridad, considera a otras personas igual que tú, mira y ayuda cuando tengas el tiempo, sé servicial, porque no se trata de religión y las creencias de religiones y tradiciones, todo eso nos crea la fricción a todos nosotros. Si tú no crees lo mismo que yo, si tú no eres teólogo como yo o interpretas esto como yo, entonces ahí vienen las fricciones entre seres humanos. Y el reino de los cielos no tiene que ver con tradiciones y leyes humanas. El Sermón del Monte nos invita a crecer en la ley espiritual, en el conocimiento de ser puro, justo y perfecto, así como vuestro Padre es perfecto, como Mateo capítulo 5 versículo 48 nos dice, para crecer. Y si no está esa mente de Cristo formada en nosotros, ¿cómo podemos tener la apariencia? Podemos tener el título y el paquetón de años en las tradiciones, en la teología, el doctorado, todo eso lo podemos tener. Pero la vida auténtica podemos estar carentes de esta parucía, de esta venida, de esta realidad espiritual que no se va a ver con ojos físicos en eventos extraordinarios allá afuera como los fariseos esperaban, sino es una realidad que siempre es. Y es en ese abrir y cerrar de este ojo, de la mente, cuando comprende esta verdad espiritual que vivifica al ser interior y continúa removiendo ese ser y mente adámica en uno, egoísta, falsa, hipócrita, manipulativa, religiosa, que nos ha formado y condicionado y que es difícil de dejar atrás. Por eso vemos las enseñanzas del enojo,
del adulterio, de los juramentos, de la venganza, de no juzgar. Cuando uno lee Mateo capítulo 15, versículo 19, nos dice, porque del corazón salen. Y cuando la Biblia a veces habla del corazón, no se está refiriendo al corazón. Es lenguaje figurativo, simbólico, que se está refiriendo porque de tu conciencia, porque de la mente, porque del sentir interno, ¿ves? De esos espíritus como fuerzas que se generan a través de pensamientos, a través de sentimientos que eventualmente los llevan a las acciones. ¿Y qué nos dice? La enseñanza sobre el enojo. Y cómo una persona llega a estar enojada. Comienza por algo, un pensamiento. Y mira, ¿por qué este me dijo? ¿Y qué pasó? Y empieza esa mente a correr internamente. Y dime a ver si los pensamientos no tienen fuerza y poder. Y por eso el sermón del monte. Y por eso el evangelio, la buena noticia del reino de Dios, para que uno aprenda a controlar este ser interior, donde se forman, donde se maquinan todas las ideas que llevan rápidamente a uno a, tú me las vas a pagar. ¿Cuántas experiencias no hemos tenido así? Y por eso vemos el enojo, el adulterio, de donde es como decir el pecado, la consumación de algo, el acto que la persona tuvo de adulterio, donde se originó en ese primer pensamiento. Y cuando la persona comienza a seguir dándole vueltas a ese pensamiento principal, va cogiendo más fuerza, que lleva a la persona a maquinar. Pero es que yo estoy casado, tengo 3 hijos, yo lo puedo perder todo. Pero y la persona 2 días después, 2 meses después, vuelve a traer el mismo pensamiento y sigue. Y tarde y temprano, tiempo pasa hasta que la persona cae. Y por eso la mente de Cristo formada en uno. Por eso el proceso, por eso estas enseñanzas, por eso el sermón del monte, para causar que la venida de Cristo, el espíritu en la mente de uno, que empodera a uno ahora con una fuerza más fuerte, un sentir sobrenatural en uno, para por unos principios y valores uno decir no a esa mente cuando se quiera levantar en contra de todo principio del reino. Y así lo mismo concerniente al juramento, la venganza, el juzgar. En estos años yo me he dado cuenta de, tal vez no de jurar, pero que muchas palabras o que mucho la gente te dicen una cosa y no lo hacen. Y especialmente por lo que yo hago dando clases aquí, como ven, mi estudio de batería, dando clases de batería, me relaciono semanalmente con muchas personas de la fe, de diferentes tradiciones y diferentes formas de vida. Pero he tenido la experiencia de que muchas personas no viven por el principio de que tu sí sea sí. Tienen sus apariencias, tienen sus religiones, tienen sus tradiciones, pero su sí no le dan ese valor. Y demuestran que no valorizan a las otras personas. Y por eso, ¿ves? Es como decir, no hay. Y las enseñanzas del reino de Dios, esta mente de Cristo formada en uno, como Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Hijitos, estoy sufriendo como con dolores de parto
hasta que Cristo sea formado, hasta que tengan la madurez requerida para vivir esa vida justa, pura, perfecta, balanceada, ese reino de Dios aquí, ese cielo sempiterno presente, donde no haya arriba en las nubes, aquí, a través de la vida y la experiencia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, donde único está, es siempre presente en la vida que estamos viviendo. Su presencia siempre es exactamente lo que Jesús le decía a los fariseos. No busquen por señales allá en monte, allá en templos, porque es una eterna presencia. Que si yo la percibo, que si a mí se me revela, a veces ese apocalipsis lo tengo en vida, lo cambia todo. ¿Dónde? Aquí y ahora. Amar a los enemigos. Dime a ver si eso no se requiere un poder. Y nosotros, yo desconozco el contexto de la iglesia del primer siglo, según nos dicen los evangelios, cómo esas personas viviendo en la jurisdicción de Jerusalén, pero con los romanos que estaban encargados de esa jurisdicción. Imagínate estas personas que naturalmente, según sus creencias, sus tradiciones, sus expectativas, sus esperanzas y deseos de un líder político, de un tipo Moisés, David, que viniera a desentronar a los romanos. Y aquí viene Jesús el Mesías, y Él vino con otro reino, con otras ideas, con otros valores universales, eternos para todo ser humano. Imagínate las personas que consideraban por años, estos romanos nos las van a pagar entre los dientes. Ahí es donde está el verdadero lamento, el crujir de dientes que nos habla tanto las Escrituras. Nos habla de esa, ¿cuál es la palabra? No es la apatía, pero lo que conlleva con el orgullo y los celos y eso. Cuando uno habla entre los dientes por el coraje que uno tiene, esto me lo van a pagar, esto. ¿Por qué? Porque el rencor, el odio, que personas según su mentalidad, como les habían sido formados desde niños, aquellos son tus enemigos y tarde o temprano no las van a pagar. Y vemos el evangelio eterno. Ama a tus enemigos. Y vemos las consecuencias. Maestro, dinos las señales de tu venida. Y vemos cómo Jesús le habló. Nación entrará contra nación. ¿Por qué? ¿Cuándo fue eso? En el primer siglo. Los judeos hebreos en esa mentalidad, en esa conciencia adámica de enojo, esos que no escucharon la voz de vida eterna, el evangelio que los podía salvar, transformar, cambiar esa mente adámica a una mente crística, en una esencia vivificada en el Espíritu Santo, a una nueva vida en hermandad, justicia y bien. No, como se quedaron en esa mente, más los romanos en esa mente también. Aquí nos vamos a entrar a trompazo limpio. Y causa y efecto. Las consecuencias naturales de seres humanos en ese estado que por la acumulación de sus acciones van a recibir, ¿ves? Resultados. ¿Y qué fueron los resultados naturales? La destrucción de Jerusalén y el templo desde el año 65 hasta el año 70. Y por eso ama a tus enemigos. También vemos dar a los necesitados. Y para allá ir, amar a los enemigos, dar a los necesitados. Dar a los necesitados. Dar de tantas formas.
El dinero y las posesiones, de eso podríamos estar hablando, por eso tantas enseñanzas, ¿ves? Todas para cambiar la mentalidad del ser humano. El dinero, las posesiones, el materialismo de personas que según ellos la paz, felicidad y contentamiento se encuentra en la ilusión que el mundo exterior, sistemas de los hombres, le presentan como una apariencia de algo que eventualmente te dará lo que tú buscas. Aquí en América, el sueño americano, y la gente se desvive por una ilusión, por una apariencia que no es. Y la realidad, la enseñanza eterna siempre es: descubre toda felicidad, toda paz, toda realidad está dentro de ti. Donde el orín, donde un ladrón, nadie te puede quitar eso. El hombre y sus leyes, sus reinos, sus ideas no te la dieron. Los hombres, sus reyes, sus ideas, sus normas, no te las pueden quitar. Cuando se descubre, cuando el reino, cuando la venida de Cristo, cuando la venida del Hijo del Hombre, cuando la venida del Hijo de Dios, cuando la segunda venida de Cristo, esa revelación en nosotros que nos abre los ojos del entendimiento, discernimiento y comprensión de la realidad presente que es. Y que toda esperanza no es aquí y ahora. Por eso se requiere discernimiento, entendimiento de los conceptos espirituales, los temas, el lenguaje figurativo, simbólico, metafórico que toda la Biblia contiene. Mi énfasis es en los Evangelios, Nuevo Testamento y Apocalipsis, para entender esta realidad en nuestro contexto presente y vivir lo que nos resta de vida en tal experiencia. Una vida virtuosa, libre, la eterna salvación siempre presente. Gracias a la historia, gracias en la historia a Yeshua, Jesucristo, gracias a este evangelio eterno y gracias a estas enseñanzas que nos motivan como el Sermón del Monte hacia la madurez, hacia la perfección, hacia esa transformación y transición. La regla de oro, una ley universal. Y todos estos son subtemas que vemos a través del Sermón del Monte. Termina en el capítulo 7 hablándonos sobre verdaderos discípulos. Y para ya ir cerrando en estos próximos 10 minutos, nos dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y eso es Mateo capítulo 7, versículo 21. Cuando uno mira, no con lentes occidentales, sino si procuramos mirar lo que la Biblia llama en Apocalipsis el Evangelio eterno. Es como yo he dicho en muchos de mis videos en la página. Nosotros occidentales tenemos un entendimiento, conciencia, una fe, creencia por lo que se nos han enseñado desde niño, de que la revelación universal de Dios solamente se encuentra a través de esta literatura. Y por eso su Génesis en adelante.
Y como he compartido, esta literatura en el mundo históricamente se encuentra en el medio de una multitud de otras literaturas que también tenían su génesis. Inclusive hoy hice mi otro video titulado Nuestros Génesis, aquí en el canal YouTube Universidad Cristo, donde hablo y comparto de un génesis y comparto la literatura inspirada por Dios y comparo lo que enseña el génesis espiritual, como mencionan Juan capítulo 1 versículo 1, unos 800 años antes de las historias del pueblo judeo hebreo, y donde también nos habla exactamente lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando entendemos desde el oriente este evangelio eterno y lo que Dios, el Padre, la realidad como verdad absoluta, que se ha manifestado a través de toda la humanidad, a través de la historia, a través de lenguas, pueblos, culturas y tradiciones, y que tal vez en nuestro presente, en nuestro hoy, naturalmente, como yo, era ignorante de la historia, porque lo único que conocía fue lo que desde niño se me enseñó, y agradecido estoy. Pero por eso les comparto, porque cuando miramos este evangelio eterno, la revelación de Dios al mundo, entonces podemos comprender a qué de verdad se refiere cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Para un occidental, para nosotros, con todo y eso que nos enseñan y pensamos y decimos, como Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dice: Dios es espíritu. Con todo y eso, y decimos Dios es espíritu y el espíritu, pero tenemos esa percepción de Dios como una realidad física allá arriba, como alguien con manos, como alguien con un cuerpo físico, que algún día ves, por eso algún día lo veremos. Cuando leemos Mateo capítulo 5 versículo 8, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese verán no se está refiriendo a ver con ojos naturales, físicos, material. ¿Cómo una persona puede ver a Dios en su hoy, en su presente? A través de la pureza de corazón. ¿Y de dónde viene la pureza de corazón? De una mente reformada, transformada, esa transición de Adán a Cristo. Estudia esa palabra. Estudia esa palabra, ver. La etimología de esa palabra. Estudia esa palabra, ver, alrededor de los evangelios. Y vamos a ver qué nos enseña esa palabra. Como Pablo dice en 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 8. Porque desde el 5 dice: Pedro lo vio, lo vieron los discípulos, lo vieron más de 500 personas. Y último lo vi yo. Como Pablo vio a Cristo en una nueva mente que transformó su vida. Y en esa mente, en ese espíritu, en ese sentir, en esta vida, se nos llama a ser uno con el Padre.
y que nuestras acciones diariamente demuestren, no con palabras, no con religiones y tradiciones, no con apariencia, sino con una verdad auténtica de que nuestros pensamientos, palabras y acciones salen de esta esencia pura de justicia, de verdad, de amor, de bien, de hermandad, de comprensión, de misericordia, de gratitud. Por gracia hemos recibido y por gracia damos. Y es en esa sintonía, fuente y sentir, que uno sí está en la misma sintonía, como leíamos. No todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de Dios. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el fin de esta verdad espiritual. La venida de Cristo, esta parucía, no algo que será, sino una conciencia que se forma en uno para que en esta vida presente todo lo que uno es, haga, piense, sea en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque como nos dice, porque verdaderamente hacen la voluntad de Dios. ¿Y cómo uno puede hacer esa nueva voluntad? Cuando una nueva conciencia, mente, se forma en uno. Termina Mateo diciéndonos, en el Sermón del Monte, nos da esta historia, esta metáfora, este cuento, esta parábola, esta historia. Y nos habla de qué? De edificar sobre un cimiento sólido. Y nos dice, todo el que escucha mis enseñanzas. Hago un paréntesis aquí. Por los años que llevo estudiando las tradiciones espirituales orientales, algo que he comprendido y por eso comparo las enseñanzas espirituales con el espíritu de esta literatura, y es cuando nos dice aquí, el que escucha mi enseñanza a través de la historia, quien está hablando es como decir, sí, nosotros decimos si Dios mismo estuviese hablando, pero es como decir la ley de vida perfecta hablando. La luz que lo alumbra todo hablando. El amor hablando. La justicia hablando. Y por eso todas estas características, cualidades, virtudes que decimos, Dios es todo esto, Cristo es todo esto. Por eso, esa esencia nos dice, quien escucha mis enseñanzas y las sigue es sabio. Y vemos cómo nos cuenta sobre que cómo la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva y cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas, y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan, mira esto, estamos hablando de la venida de Cristo en la forma de la revelación, en la forma de ese apocalipsis, esa iluminación interna que entonces vivifica a uno, abrirle los ojos, remover ese velo en el presente y darse cuenta de la vida perfecta que puede vivir hoy. Esa es una venida, la revelación, el entendimiento, esa nueva mente formada en uno. Pero la venida que aquí está hablando es
la venida de consecuencias. Las consecuencias naturales que la persona, ¿ves? La persona que escuchó y no le hizo caso y continuó la vida naturalmente. Es como les daba ahorita el ejemplo. Jesús, el evangelio, la espada que salía de su boca, la verdad que salía de su boca. En el contexto de esa iglesia del primer siglo hubieron dos pueblos. El pueblo que escuchó, hizo caso, fueron vivificados, santificados, cambiaron, entraron a la vida eterna en su vida y en sus acciones. Y hubo el otro pueblo, aquellos que quedaron en su tercadez, querían reinos físicos, querían pleito con los romanos. ¿Qué les vino? Las consecuencias, lo que la Biblia llama el juicio. Acumularon para sí mismos a través de sus acciones por esa mente adámica, muerta, ciega, enferma, paralítica, manca, coja, muerta en tumba. 4 días apestaba. Refiriéndose todo eso espiritualmente a esa conciencia en el presente del ser humano, incapaz de responder a la gracia y verdad de la vida por su yoísmo. Y tarde o temprano, ¿qué nos dice? Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones. ¿Qué nos cuenta? Metafóricamente hablando, ¿qué representan lluvias e inundaciones? Vemos la historia de Jesús en la barca. Cuando uno mira a través de la historia, lluvias, agua, tormentas, tempestades, sabemos que representa la vida, representa el tiempo, representa los eventos de la vida natural, que son así, días buenos y días no tan buenos. Eventos que uno espera, esto puede ser así, basado a cómo hemos vivido, pero eventos inesperados que nos surgen, tormentas, vientos. Y cuando la persona no está formada, no está en ese sólido, como nos dice, sembrado y construido sobre la roca. ¿Y qué es la roca? Sabemos que es Cristo, pero ¿a qué está simbolizando esta historia? A esa mentalidad formada en uno que uno puede sobrepasar, sobrellevar en su contexto presente vida todos los tiempos, todas las mareas, todos los diluvios, todas las inundaciones que para otros, para aquellos que no edificaron su casa, la edificaron en la arena. ¿Qué son las consecuencias? Es lo que la Biblia llama el juicio, lo que la Biblia llama la ira de Dios, lo que la Biblia llama el castigo de Dios, lo que la Biblia llama el enojo de Dios, lo que la Biblia llama el juicio final. Todo refiriéndose a esas consecuencias naturales que el ser humano recibe por su mentalidad egoísta y egocéntrica en su presente. Conclusión: la venida de Cristo, según el Sermón del Monte, es en aquellos que diariamente continúan edificando su ser sobre esta roca sólida. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video. Gracias Julio, Conrado, Lucy y a todas las personas, mi amada esposa Omaira. Gracias por el apoyo y por compartir alguna pregunta, idea, comentario. Más que bienvenidos, porque el fin es edificar, aprender, conocer. Sino como todos los lunes, de 8:30 a 9:30, comparto un versículo más, una historia más, una enseñanza más
sobre esta realidad cumplida. ¿Cuál? La venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios. Para unos, una verdad que están esperando algún día física que suceda, y respeto la fe y las creencias. Para otros, una verdad presente que al ser comprendida lo enseña y demuestra todo. Namaste, shalom y bendiciones. Nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.